Buenos días. Vamos a hablar sobre el fascismo. Recogí en el diario.es un artículo muy bueno. Es sobre lo que está pasando en todo el mundo ahora. Y se titula ¿Es el fascismo, estúpidos? El matonismo ha llegado al poder en Estados Unidos, en otros países, en algunos más, como el nuestro, lo cerca allá donde aún no alcanza sus intentos. La mala gente, los rastreros sin escrúpulos, los fulleros magistrales, quienes ambicionan el cetro de mando para absorber el alma de las sociedades y nutrirse de ella y sobrevivir como Drácula. Donald Trump firma decretos contra personas y derechos como quien aprieta el gatillo. Su corte de oligarcas disfruta con el poder sobrevenido porque apenas les queda ya más dinero que ambicionar, ni tiempo para gastar el que tienen, ni para comprar nuevos estímulos. Se animan unos a otros en el ancho mundo y hasta la rata más miserable de cualquier charca en cualquier país se siente parte de los vientos que impulsan los nuevos gerifaltes. Un inciso. ¿Les ha salido rana? Sí. 600.000 millones perdió Nvidia, una de las empresas más bollantes de Estados Unidos. ¿Y quién les ha dado en las narices? ¡Los chinos! Precisamente los chinos, a los que Trump pues quería más aranceles. En fin, sigamos. Los viejos, los de siempre, que han salido a la superficie para mostrarse y sentar sus reales, los viejos mafiosos, cada cierto tiempo lo intentan y ahora están recogiendo la cosecha de una preparada siembra en ignorancia y egoísmo. Esto ya lo sabemos. Hasta ahora nunca les ha salido bien plenamente. Se han erigido sobre millones de muertos y destrucción sobre el dolor y la angustia de multitud de personas, pero no han logrado todavía volvernos a las cavernas de esa máquina del tiempo que ideara, si os acordáis, la película, si la habéis visto, H.J. Wells, el autor de la novela, con aquel futuro de bobos Elois, alimento de los malvados y torvos Morlocks. No saldrá bien, ni para ellos, si todavía funciona alguna, en algo la lógica, lo esencial cae por su propio peso. La cooperación funciona mejor en los grupos sociales. Siquiera la teoría de juegos de Nash, el equilibrio de Nash, en donde al menos ninguno pierde si juega sus cartas. Claro que a los tiranos de esta época, y ahora son muchos y con cómplices entre las víctimas, solo os tenéis que acordar de los latinos que han votado a Trump, no les importa lo más mínimo el dolor que causa. Nada. Ni Trump, ni Max, ni nadie de su gobierno o sus votantes sienten la menor pena por los emigrantes tratados ahora como alimañas, a abatir y perseguir hasta por iglesias y hospitales en ese reinado del terror en el que Trump llama a la delación de los funcionarios que no secunden sus órdenes inhumanas. Es un delincuente convicto. Tampoco es tan raro. Mucho más lo sería en el caso de sus embobecidos votantes. O como aquí, las derechas le dan una bofetada al gobierno a ver si de una vez lo tumban. Y les ha salido el tiro por la culata. Y se la dan en la cara de millones de pensionistas, de usuarios del transporte público, de los bonos energéticos y de otras muchas medidas sociales que duelen especialmente a las derechas. Ni a PP, ni a Vox, ni a Jun les importan un comino los ancianos. Véase a Ayuso, novia de Alberto Quirón, el comisionista, el que tiene una jueza que parece su agente de viajes. No dejaré de insistir en que su mayoría absoluta tras el protocolo de la vergüenza en las residencias define la calaña de la sociedad madrileña. No de todos, claro. En el fondo, solo fueron 1,5 millones de madrileños sus votantes. Vamos a referirnos a ese 1,5 millones. El resto no tiene la culpa. Cierto que el revuelo por el rechazo al decreto ómnibus ha hecho reaccionar a las derechas y salir despavoridos a poner excusas, porque hasta sus fieles votantes se han sobresaltado. Ahora dan marcha atrás de la forma torpe que suelen emplear, mintiendo sobre contenidos que no están en el decreto,
en lo más peregrino como Feijóo o Ayuso, exigiendo como Gamarra un consejo de ministros extraordinarios a la carta, porque ellos lo dicen, para votar las pensiones, porque, aunque no gobiernen, ellos creen que deben elegir cómo se gobierna e incluso anunciando recogida de firmas. Y esto lo hacen los que desde 2019 todos los años han votado en contra de la subida de las pensiones con el IPC, el PP y Vox. Lo tremendo es que se han apresurado a ponerla en marcha de inmediato y de la mano de una muy sonriente Cuca Gamarra, quien no ha tenido empacho en llamar a los sindicatos para que pidan a Sánchez que muevan el culo con las pensiones. Hay que ver qué fijación tiene esta señora con los culos, ¿eh? Es patético, una auténtica política sucia para llamar idiotas a los ciudadanos. Sus medios presentan el montaje con claridad. El PP lanza una recogida de firmas para exigir a Sánchez que suba las pensiones, titula El Confidencial. Y añade, Génova pasa a la ofensiva en la batalla por el relato con el gobierno tras tumbar el decreto ómnibus y activa una movilización parlamentaria y social para inculpar al Ejecutivo. El Confidencial. Más prensa macana. Es de suponer que el resto del clan mediático seguirá esa línea que ya había iniciado en portada el ABC. ¿Cómo no? El ABC fue aquel que dijo Polonia ha invadido Alemania, cuando efectivamente fue al revés, que Hitler se metió en Polonia. Pues bueno, para el ABC era Polonia la que había invadido Alemania. Sigamos. Es más de lo soportable. Quisieron dar un puntapié al gobierno y se lo han dado ellos mismos en el trasero. Ese era el objetivo de tumbar el decreto y no otro. Incluía parar desahucios, aumento del SMI y seguir con el bono eléctrico, y es demasiada tela para las derechas. Pero el principal objetivo era el gobierno y el que les ha estallado en la cara y en la de millones de españoles que siguen muy preocupados. Doblemente si reflexionan a fondo y ven que a qué extremos puede llegar el Partido Popular por hacerse con el poder a cualquier precio. Les ha salido rana. Cuando estoy grabando este vídeo, Junts y el gobierno ya han llegado a un acuerdo para presentar otra vez el decreto ómnibus. Si no queremos vagar como Eloís a la espera de las dentelladas de los morlos, habrá al menos que recordar a los usuarios de este planeta y explicar a los jóvenes adeptos a los fascismos, en particular, por qué no es buena idea ir de ampones por la vida pisoteando al personal. Un excelente informe de Ángel Munarriz, que ahora está en El País, señalaba la fuerte implantación de la ultraderecha como ideología de los varones entre 16 y 24 años. Muy despistados deben andar, o poco lo han explicado de la historia. Ha descendido en ese tramo el número de los que ven el cambio climático como un problema. Ha subido su inquietud por la inmigración. Por mucho que el fascismo deje morir a ancianos, enfermos sin asistencia médica como Isabel Quirón, Ayuso, o dejen de financiar la quimioterapia a los pacientes de cáncer, como el argentino Milei, etc., no lograréis servicios o dinero para pagar tratamientos caros que hagan frente a dolencias realmente graves. Milei ya previó la venta de órganos para costearse la vida o lo que haga falta. Mira, me tengo que operar, pues me vendo un riñón y ya está, pero coño, como te tengas que operar otra vez, no te puedes quedar sin riñones. Tiene un límite para la supervivencia que a la cuadrilla de sátrapas del clan no les importa. No se sabe cómo acabará todo esto. Los servicios públicos son necesarios para vivir en sociedad. Las selvas para ricos de los Trump de turno tienen muchas lagunas. No caben todos sus seguidores, especialmente los más estúpidos, y hay que serlo para tragarse sus cuentos. Salud, trabajo, medios de vida, vivienda, educación, transportes, no funcionan por la ley de la selva, que por algo se abandonó hace muchos siglos. A nadie se le ocurre seriamente que cada uno se fabrique sus propias aceras para caminar y equivalentes. Pensiones ya ni las nombro. Ves el programa de Vox y la práctica de Ayuso y el resto en otros países. Se exprimen a las personas en su vida laboral y cuando dejan de ser productivos y solo gastan, según ellos, ya no sirven. ¿Se entiende, no?
Los estúpidos dicen que una de las principales causas que citan en la involución fascista es el feminismo y la diversidad sexual. Creen los machitos que las mujeres han ido demasiado lejos al pensar que son iguales que los hombres y con los mismos derechos, que están bien para refocilarse con ellas de común acuerdo o a la brava, pero no al punto de pensar en una equivalencia total. No somos iguales, como tampoco lo son las mujeres y los hombres entre sí. Nosotras tenemos un privilegio excepcional del que carecen ellos y que es de libre aceptación. Nos dice Rosa María Artal: personalmente, en una vida de muchos esfuerzos, he tenido varios privilegios envidiables, lo sé. Trabajar en periodismo como el servicio público esencial antes de que la codicia lo envileciera en ciertos sectores, siendo testigo directo de momentos cumbre de la historia. Haber conocido a personas excepcionales y, por encima de todo, haber sido madre de un hijo que me llena de orgullo. Qué suerte tener la capacidad de gestar y alumbrar una vida. Cómo de mal deben sentirse las madres de machistas, de fascistas, de quienes retuercen la verdad y envenenan de mentiras la vida pública, de seres malvados e indignos. Espero que no sea demasiado tarde cuando lo sepan los ya adscritos a toda esa bazofia. Este tiempo de tinieblas en el que se persigue la ciencia, la justicia, la empatía, la generosidad, la pobreza o la vulnerabilidad pasará. No sabemos qué rescoldos van a quedar, pero sí que frente a la cobardía de los aposentados que son parte del problema, hay esta Unión Europea tan comprensiva y militarista. Hay gente que se va a resistir. Hay alcaldes demócratas en Estados Unidos que no perseguirán a los emigrantes, dicen, y que si hay que ir a la cárcel, irán. Un juez ha bloqueado cautelarmente el decreto de Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Y lo dice él. Un decreto en contra de poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Su abuelo salió huyendo de Baviera porque se moría de hambre y llegó a Estados Unidos. Hubo un hijo, que fue el padre de Trump. Trump viene de la inmigración, como la mayoría de todos los que viven en Estados Unidos. Allí solo había indígenas, allí solo había indios americanos. ¿Entendéis? Todos los blancos que llegaron son inmigrantes y todos los que hay ahora son descendientes de esos inmigrantes. En fin, no descartemos el choque de egos y de odios. Ya ha comenzado. La justicia poética o en prosa. Vi hace poco la película El 47, la lucha vecinal con resultados y con riesgos que vence la valentía y la suma de voluntades. En este país hemos sacado muchas cosas adelante, también cuando mandaba la chusma, que ahora busca el poder a toda costa. Y hay millones de jóvenes que no son fascistas y quieren cambiar las cosas y mejorar sus vidas y las de los demás. La dignidad es la lucha por el agua, la lucha por la electricidad, la lucha por correos, la lucha por la sanidad y la educación públicas. Eso es la sanidad, dicen en la película. Es la lucha por la democracia, por los derechos humanos. El fascismo, que combate todo esto, es una pésima idea, con que iros poniendo las pilas, que el mundo que viene es vuestro, jóvenes. Los viejos más tarde o más temprano nos iremos. Y lo que vosotros estáis apoyando ahora, lo recibiréis de la manera más cruel. Poneros las pilas. Vox no es el camino, menos el PP.